canción más bonita, ¿no? Una realidad tremenda. Bueno, vamos a listar nuestras Biblias el día de hoy en el libro de Job, capítulo 1. Vamos a tratar de hacer un paseo así, alcanzamos un paseo bíblico, lo que se llama un panorama. Job capítulo 1, luego vamos a saltar, bueno, después le doy las otras citas. Job capítulo 1 por ahora, vayan abriéndolo. Y el tema para el día de hoy es cómo logro... ¿En el 1, Carlos? Sí. ¿Cómo logro que el mal 1232. Es la página. se aleje 1232. de mí? Ese va a ser el título para el día de hoy. ¿Cómo logro para que el mal se aleje de mi vida? Ok, Job capítulo 1, y vamos a ver algo muy importante, porque cuando estamos analizando la vida y la historia de Job, todo el mundo tiene la percepción de que Job es lo que dice el verso 1 del capítulo 1. Todo el mundo se imagina a Job así. Y piensan que Job es lo más perfecto, y cuando dice en la traducción perfecto, la gente se está imaginando intachable. Ojo con esto. La palabra perfección no significa intachable. Ok, entonces vamos a entrar a mirar, y vuelvo y lo repito, el título para el día de hoy es ¿cómo logro que el mal se aleje de mi vida? Las calamidades de Job. ¿Cómo? Las calamidades de Job. No, Job capítulo 1, ya vamos a entrar, todavía no. Job capítulo 1, sí es ahí, pero ya vamos para allá. Entonces, ¿por qué tenemos que mirar esto? Escuche esto. Normalmente a todos los cristianos, y saben que cuando se habla de la palabra cristiano o cristianismo, encierra todo lo que tiene que ver con Cristo, ¿cierto? Todo lo que sea con Cristo o sea referente a Cristo es el cristianismo, ¿cierto? Por ende, entonces, el catolicismo también es cristiano, porque su base es cristiana, aunque tergiversen. Y lo que es el protestantismo también es cristiano. Entonces el cristianismo, cuando se habla de cristianismo, se está hablando de las religiones que profesan o tienen su base en Cristo, ¿cierto? Entonces, a nivel de cristianismo, siempre se nos habló de Job, y siempre se nos señala a Job, o se nos muestra a Job, como lo dice el verso 1 del capítulo número 1. Y vuelvo y lo repito, vamos a leerlo. Entonces, en la Biblia Sefer Dabar, vamos en español, cualquier persona que me quiera colaborar. Había un hombre en la tierra de cuyo nombre era odiado. Este hombre era... Un segundo. One moment, please. Entonces, comenzamos con la Biblia Sefer Dabar, y voy a aclararlo para las personas que están en las páginas sociales, que la Biblia Sefer Dabar viene en la traducción del hebreo al español, ¿cierto? Y Job, a nosotros nos habían enseñado que Job traduce paciente. Por eso cuando alguien tiene problemas familiares o en algún lado, siempre le dicen, tengan la paciencia de Job, ¿sí o no? O tenemos el referente que Job es paciente, que es calmado, que es tranquilo. Y resulta que no es así. Hay un error de traducción, y lo que muestra la escritura realmente es que Job se escribe en hebreo y yo. Job se escribe y yo. O sea, la I grande, la I latina. ¿En inglés qué diría esto? Yo. ¿Qué traduciría? Yo. ¿Yo y tú? Y Yo. Tú y yo, ¿cierto? Pero resulta que la palabra yo en hebreo traduce es odiado. Mire esto cómo cambian las cosas. Por eso me gustan las Biblias en hebreo. Porque una cosa es el santo Job, el paciente Job, y todo el mundo asocia a Job con paciencia, con tranquilidad, con que le pasaban cosas malas y andaba tranquilo, calmado, no pasaba nada, ¿cierto? Pero resulta que hay un error de traducción y habla de ser odiado. ¿Por qué era odiado?
Porque era un hombre odiado. Mire, y ahí sí encontramos la razón de lo que hemos venido enseñando estos 3 domingos para acá. Porque ¿Sí o no? era perfecto y directo. Porque no era perfecto. A diferencia de como el cristianismo lo enseñó. No, aquí dice, este hombre era perfecto y derecho. Pero, según vimos... Temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, ponle cuidado, vamos despacito, pero no se me adelanten, vamos a leer otra vez el verso 1. ¿Listo? Escuche esto. ¿Por qué era odiado? Ojo con esto. Porque una cosa es lo que el Eterno, o Yahweh, o Dios, como lo hemos conocido, piense de mí. ¿Cierto? Y otra cosa es lo que los hombres piensen de mí. Y mientras Dios tenía una visión de Job o Job distinta a la de los hombres lo odiaban. Era un hombre multimillonario, era un hombre muy rico, muy poderoso. Y por encima de todo lo que las teologías nos han enseñado, vimos el mensaje de sus 3 amigos, ¿cierto? Cuando él entró en calamidad, que cada uno de sus amigos lo confrontó y le dijo sus verdades en la cara, ¿cierto? Entonces notamos, de acuerdo a lo que hemos estudiado, es como Job era, según la escritura, vamos a leerlo ahora sí, verso 1. Había un hombre en la tierra cuyo nombre era Iov, que significa odiado. Este hombre era tan perfecto y derecho, uno que temía Un segundo. a Eloá. Un segundo. Ahí dice que él era perfecto, ¿cierto? Y derecho. Y derecho. Ojo con esto. Pero usted tiene que tener en cuenta que esto no lo está diciendo Dios. Es lo que quiero saber, ¿quién lo está diciendo? Porque Esto lo dijo la persona que escribió el libro. Porque esto es una narración de una persona. Resulta que la escritura no existía en la época de Job. dice, de Sefer y Job, que viene siendo Job, no determina su autor. Podría ser Moisés. Ajá. Se fue Salomón, la fecha sería alrededor de 950. Todo el mundo dice. Exacto, entonces, mire, perfecto, y gracias por ese apunte que lo encontró ahí. Tiene una fecha, según me dice la información, del año 1440 al año 952 antes de Cristo. Y en aquella época no había libros. La traducción era oral. Todo se transmitía oralmente dentro del pueblo de Israel. Entonces, acaban de leer, ahorita acaban de mencionar que no saben a quién se le atribuye el haber escrito o contado la historia de Job. Si a Moisés o a Salomón. Nadie sabe todavía con seguridad quién escribió esto. Pero los primeros versículos están narrando el autor del libro. Entonces el autor del libro es quien está describiendo de lo que se decía de Job. No es que Dios esté hablando de Job. Por eso hay que aprender a leer correctamente, porque en el cristianismo se le atribuye que Dios tenía a Job como justo, como perfecto y como derecho. Y vimos, de acuerdo a los estudios, como le dijeron los 3 amigos, que él era un hombre que le servía a Dios, sí. Siervo del Eterno, sí. ¿Era así o no era así? Todos los días hacía sacrificios ante el Eterno, sí. Pero encontraron en el corazón de él, en ciertas ocasiones, maldad. Actos malos que no eran pecado. Y ya lo explicamos en las 3 domingos pasados. Una cosa es tener pecado en mi corazón y otra cosa es que de vez en cuando yo sea malito. Voy a suavizar. O tenga actos de maldad, donde yo me vuelva severo, duro, estricto y exigente y pase por encima del prójimo. Eso fue lo que hallaron en Job, por lo cual dice la escritura que Satanás lo pudo zarandear. Entonces,
La escritura está diciendo que él era perfecto y derecho, pero ¿quién está narrando esto? El escritor, no Dios. Y tiene que quedar claro, porque la humanidad piensa que Job era perfecto, intachable y derecho. Pero Dios no está diciendo eso de Job. Lo está diciendo es el autor. ¿Listo? Vamos al verso 2. Termina diciendo, derecho, uno que temía al Eterno y era apartado del mal. O eso, apartado del mal. No quiere decir que no hiciera cosas malas. Es como nosotros, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, y si alguien nos preguntara, descríbame usted misma o usted misma cómo es, nosotros vamos a decir lo que somos. ¿Sí o no? Y si por ahí queremos reconocer un pequeño error, decimos, no, si yo también tengo esto así, así, y nos morimos de la risa. ¿Sí o no? Pero ¿qué dice el que vive conmigo? El que me conoce todos los días. La que me conoce todos los días. Con la que comparto día y noche, ¿qué va a decir de mí? Esa persona sí va a conocer mis fallas, mis errores. Y muchas veces se lo van a decir a uno y uno se enoja. Uno salta y revira. ¿Cómo así? No. Y uno siempre es a justificarse. ¿Ya? Entonces, hay algo muy distinto en lo que es la Biblia en hebreo y otra cosa la Biblia con la traducción en español. ¿Ya? Vamos al verso 2. 2 y 3 de una vez, perdón. Y engendró él 7 hijos y 3 hijas. También poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 300 y 500 pares de bueyes y 500 asnas, como también gran número de sirvientes. Así que él era hombre más rico en el este. Escuche lo que dice, era el hombre más rico en el este. O sea, lo que se llama el oriente hoy en día. ¿Ya? Acuérdense que la tierra se divide en occidente. Occidente son las naciones que van de Canadá hasta Chile en la Patagonia. Eso es occidente. Lo que es, luego comienza el Medio Oriente, que es donde está Israel, Jerusalén, donde está Arabia, todos los países árabes es el Medio Oriente. Y luego está el Oriente, que son las naciones donde está China, está Japón, Asia, donde Europa. todo lo que es Asia, parte de lo que es Rusia, estamos hablando del Oriente. ¿Listo? Entonces, Job era un hombre muy rico en el este. Entonces se corrige porque no era el hombre más rico del mundo. Estamos hablando del este. ¿Listo? Ubíquense por ahí, por favor, para conseguir. Entonces, sigue leyendo, por favor. Vamos para el verso 4 y el verso 5. Y vamos a ponerle cuidado, verso 4 y verso 5. Dice, era la costumbre de sus hijos dar banquetes, cada uno en su día fijado, en su propia casa, y ellos invitaban a sus 3 hermanos para comer y beber con ellos. O sea, Fíjense lo que está, fíjense lo que está diciendo. Está hablando, inicia hablando de Job, ¿cierto? Y luego pasa a hablar de los hijos de Job. Pero describe algo de los hijos de Job, que era que todos los días se la pasaban en parranda, en poris. Ah, ¿eso dice? Todos los santos días estaban en un pori, Mire que estaban comiendo. comiendo y bebiendo, y no era agüita. Ahora y la diferencia es que los poris en esa época, las festividades en esa época, no son como las de acá, que era un día o por la tarde. Allá duraban 3 meses en una fiesta. Entonces, vaya usted mirando la dimensión de lo que eran las festividades en la época antigua. Hasta dónde llegaba el tema de la diversión exagerada y lo que no tener el control y el límite. ¿Ya? Listo. Entonces, hay que tener en cuenta que la Biblia está diciendo que los hijos de Job todos los días estaban haciendo una fiesta y se turnaban todos los santos días. Entonces, ¿cuándo terminaban las fiestas, las festividades de los hijos de Job? Nunca. 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 Y vamos a entender y a comprender por qué
cuando Satanás o la maldad tocó la familia de Job, los hijos murieron primero. Porque la escritura muestra que Job todos los días buscaba al Eterno. Todos los días ofrecía sacrificios por sus hijos, por su esposa y por sus bienes. Pero sus hijos no. Sus hijos no, se la pasaban eran en festividades. Y dice la escritura, vuélvelo a leer por favor, dice todos los días. Y era una costumbre. El 4. Sí. Era la costumbre de sus hijos dar banquetes, cada uno en su día fijado, en su propia casa, y ellos invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Y a sus amigos. Ese es el tema. La Biblia o la palabra de Dios no le impide a usted divertirse. Con medida. Usted tiene que tener control. No todo en la vida debe ser festividad. Su vida no puede estar dada al trago, la alegría y la pernicia o la vagancia, porque usted va a terminar mal. Usted puede ser una persona honesta, pura, trabajadora, echada para adelante, pero si usted no guarda los límites, por decir algo con el licor le va a ganar a usted la partida. No le vaya a pasar lo que le ha pasado a muchos que se han encontrado conmigo en la vida. Que me han dicho, pastor, es que yo fui multimillonario, yo tuve mi casa, mis hijos, mi esposa, no sé qué, y ahora estaba recogiendo reciclaje. Porque perdieron todo, porque nunca se supieron controlar. Diga conmigo, todo en esta vida, Todo en esta vida tiene un límite. tiene un límite. Y cuando digo todo, es todo. Y hay que saber, escuche esto, hasta dónde puedo llegar yo. Usted tiene que aprender a conocerse, porque si usted pasa el límite, de pronto no tiene regreso. Usted no conoce la vida de su familia en el pasado. Usted no conoce la genética que usted heredó. Y usted no conoce las maldiciones genéticas o herenciales que vienen de sus antepasados. Y tal vez usted sea de los de la segunda, tercera, cuarta generación, que si usted se pasa el límite, usted tal vez no tenga retorno. Y se va a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y termina en una esclavitud. Por eso hay que tener cuidado. Vamos al verso 5. Después de un ciclo de banquetes, Job los mandaba a llamar para que vinieran y los hacía Kadash. Luego él se levantaba temprano en la mañana y ofrecía ofrendas quemadas por cada uno de ellos. Fíjense lo que dice la escritura, perdón que le interrumpa. Dice que después de que terminaran las fiestas, Job los mandaba a llamar. Estamos hablando en el verso 5, ¿cierto? Sí. Dice, en la Reina Valera dice, y acontecía que así, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. A los hijos. A los hijos. ¿Cómo los santificaba? ¿Cómo se santificaba en la antigüedad? Los hacía bañar, los hacía limpiar, los hacía organizarse, los hacía que otra vez estuvieran en sus 5 sentidos. O sea, la cruda. Sí, en Colombia les dicen, les quitan el guayabo. Dolor de cabeza, la jaqueca y todo eso. ¿Usted cree que eso es correcto? No. Y ahí es donde viene el error cuando nosotros nos pasamos al sistema religioso y nos convertimos en religiosos, que yo puedo ser hipócritamente un religioso, pero mi familia se puede estar perdiendo. Y la Biblia dice que Job era un siervo de Dios. Y vamos a leer la segunda parte y mire lo que decía Job. Mis hijos pueden haber pecado y blasfemado. Vamos al verso 5. ¿El 5? Sí, donde acabé, después de Job. Job Ok. decía, mis hijos pueden haber pecado y blasfemado a Eloah en sus pensamientos. Esto es lo que Job hacía todas las veces. O sea que él pedía por sus hijos. Él pedía Pero por sus sus hijos hijos, no. sus hijos les valía. Es igual que ahorita. Si tú les das todo a tus hijos no saben lo que tienen. Exacto. Es que ese es el tema. Todo tiene que tener un control. Si usted tiene mucho dinero,
Usted tiene que controlar también la bendición a sus hijos, porque a los hijos hay que enseñarlos a vivir y dejarlos que ellos aprendan, no darles todo. Porque llega el momento que usted va a perder el respeto de sus propios hijos si usted les suelta todo en la vida. Que después no se creen que Donde sus hijos quieren gobernarle a usted también. Su vida, sus pensamientos, su tiempo, su manera de vestir, hasta su manera de comer. Y lo que hacía él era que los traía, los santificaba ya, mijitos, los paladeaba, mandaba, me imagino, a la gente del servicio que los ayudara, que les dieran buena comidita para que estuvieran bien. Luego santificarse y vamos a orar. Estamos como dice, ¿no? Que el que roba y peca, ¿cómo es que? El que roba y reza empata, por ese es el dicho, ¿cierto? Y no es así. Sigue leyendo, por favor. 6. Y sucedió un día que los hijos de Eloá vinieron a servir a Yahweh. Pónganle atención a esto. Estamos hablando de los hijos del Eterno. Ya no estamos hablando de los hijos de Job. Para que usted note cómo se cambia la historia. Los hijos de Eloá. Espérate un segundito. Denme un segundito acá. Espérate. Denme un segundito. No se me adelante. Siga leyendo ya. Entonces, la historia comienza, ¿sí?, de alguien que escribió el libro y está contando unas cosas buenas de Job. Porque también el acto de Job de orar por sus hijos y santificarlos es bueno. Porque como padres tenemos que procurar que nuestros hijos no sigan cometiendo errores. Otra cosa es que ellos pues, oigan por aquí y les salga por acá. ¿Ya? Entonces, luego viene esta otra, es otra parte, donde ya no están hablando de Job, sino están hablando del Eterno, están hablando de Yahweh. Para los que visitan por primera vez, ese es el nombre que las Escrituras le dan a Dios, al Eterno, al Padre Celestial. ¿Listo? Y está hablando de los hijos de Yahweh. Ojo con esto, y voy a recalcarlo, porque el cristianismo en general, basado en lo que la Iglesia Católica nos enseñó, nos dijo que Dios era uno, solo, y que es un espíritu. Pero después nos dijeron que tenía un hijo, unigénito, llamado Cristo, ¿cierto? Pero la Biblia está marcando que vieron al Eterno sentado en la mesa con sus hijos. Entonces, para el que no estudia la historia de los 10 dioses antiguos, los dioses cananeos y las civilizaciones antiguas, no saben ni de qué están hablando aquí. Y van a seguir con las mentiras teológicas que los hombres han querido enseñar. La Biblia marca que estaba Dios y sus hijos. Por eso es que en Juan 3:16, no, apóstoles no. Hijos. Por eso es que la Biblia marca en Juan 3:16 que Cristo es el... Escuche esto. Escuche esto. Listen to me, please. Escúchenme a mí, por favor. No escuchen por allá, si no siguen en discusión. La Biblia marca en Juan 3:16 que Cristo es el unigénito, ¿cierto? Y eso lo enseñó la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Unigénito qué significa? Único. Exacto, eso está en Juan. Y en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 1, marca que Cristo es el primogénito. El primero entre varios. Pero él fue el único que por nosotros, el que murió por nosotros. Sí, pero tenía Sí, más hijos. Pero había más. Pero no era el Ese fue el que envió, único. Él es el enviado. Tú tienes. Él es tú el tienes Mesías. a José Ramón y Yesenia, pero lo único que te obedece a Rogelio son mandates a Rogelio. Al contrario, el gordito. Pues sí, pero porque es el primogénito, pero había muchos. Ah, sí, el primogénito es el primero entre muchos y el unigénito es un hijo. Pero Job y las tablillas de las civilizaciones antiguas, el libro de Enoch, el libro de los jubileos y todos los libros que quitaron de la Biblia, marca que el Eterno tiene varios hijos. Y yo sé que más de un cristiano se va a sorprender y pero hay que leer la escritura. ¿Listo? Verso 6. Vuélvelo a leer, verso 6. Dice, y sucedió un día que los hijos del Eloá vinieron a servir a Yahweh, y entre ellos vino el adversario. Satán. Satanás.
Dice, entre ellos vino Hasatán. Ahí es donde recalca. Por eso usted tiene que leer Isaías capítulo 14, donde muchos se han sorprendido porque la escritura, dice el profeta en Isaías capítulo 14, le dice a Satanás, le dice, ¿cómo caíste del cielo, Hijo de lucero, hijo de la mañana? ¿Ok? Pero no nos quedemos ahí, sigamos avanzando. 7. Dice, y dijo Yahweh al adversario, ¿de dónde vienes? El adversario respondió a Yahweh, de recorrer la tierra, errando aquí y allá. Andando por todo lado. 8. Y Yahweh le preguntó al adversario, ¿viste a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra? Vamos a analizarlo. Ahora sí está hablando el Eterno. Entonces, no hay nadie como él. So in the Sigue. Bible, when it's talking about the adversary, it's actually talking about Satan. That's why you missed out because you don't understand that. Verso 8, sigue. Dice, Un hombre. ahí voy. Dice Yahweh. Ay, espérenme. Aquí. Y Yahweh le preguntó al adversario, ¿viste a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra? Un hombre verás sin culpa y recto, y piadoso, que teme a Eloá y evita el mal. Vamos a ver lo siguiente. Dice, entonces un hombre, Yes. no hay como nadie, ¿cierto? Un hombre veraz. ¿Qué es un hombre veraz? Que dice la verdad. No miente, ¿cierto? Sin culpa. Escuche eso. Sin culpa. Y recto. ¿Qué es una persona sin culpa? ¿No le dan defecto? No le hayan defecto. ¿Por qué? Ahora viene la pregunta que muchos cristianos se han preguntado, pero ¿cómo lo acusaron sus 3 amigos de quebrantar las manos de los niños pobres? O sea, por ir a trabajar a los niños, en vez de darles de comer, a las viudas de vez en cuando las mandaba sin darle de comer y a veces no ayudaba a los pobres y a los necesitados. Entonces, ¿cómo que si no tiene sin culpa? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia muestra algo muy importante con el rey David. Dice que David es el único hombre conforme al corazón de Dios. Y eso no indica que el hombre conforme al corazón de Dios sea perfecto y totalmente íntegro. La Biblia lo que muestra es que David servía al Eterno, amaba a Dios, pero cometía sus errores graves. Pero cuando Dios lo confrontaba, él se arrepentía y corregía sus malos actos. ¿Qué fue lo que estamos viendo en Job? Y lo vamos a ver hoy. Y es que Job cometió sus errores también como ser humano, pero se arrepintió. Cuando él no se arrepintió, cuando él seguía cometiendo sus errores y autojustificándose a sí mismo, la maldad, o lo que llaman Hasatán, lo zarandeó, lo tocó. Y vamos a verlo. Sigue leyendo ahora sí. Bueno. El adversario... Perdóname un segundo, discúlpame un segundo. Estamos analizando. Entonces verás, sin culpa. Dice recto. ¿Qué recto? Derecho. Por el camino que corresponde, por donde es. Y cuando usted analiza o es un buen analista de las Sagradas Escrituras, usted se da cuenta que Dios creó la ley, creó su palabra y mandó a Cristo para que todos nosotros, dice, para que todo aquel que en él crea no nos perdamos, sino corrijamos nuestro camino. Por eso la Escritura no nos manda a ser religiosos, ni a meternos en un sistema religioso. Nos manda a corregir nuestra vida. Y cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestros actos malos. Y todos sabemos, los que estamos aquí, que tenemos cosas muy buenas. Pero también sabemos a conciencia que a veces nos hemos portado mal con X o Y persona. ¿Es así o no es así? Y cuando miramos la Escritura, cuando Dios dice que es el camino recto, el camino correcto, cuando Él anda de rectitud es el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Que si tú te equivocas, te tienes que levantar. Que si tú cometes un error, tienes que corregir. Y si tú no corriges, la maldad te sigue tocando.
Llámele al diablo, llámele como quiera. Las cosas malas que le suceden a usted en la vida, si usted no corrige lo malo que usted ha hecho, a usted le va a seguir tocando la maldad a la puerta. Eso es tremendo. Porque la Biblia no lo manda a usted a hacer ningún acto religioso que los hombres se han inventado. Y vamos a lo siguiente. Paren un momentico ahí en Job. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 25, versos 31 al 46? Que Cristo, cuando Él venga, dice que va a apartar unos a la izquierda y unos a la derecha, ¿sí o no? Sí. ¿Cierto? A la izquierda y a la derecha, ¿cierto? A los de la izquierda les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿cierto? Y a los de la derecha les dice, venid, benditos de mi Padre. ¿Cierto? Y a esto les dice, apártese porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo, no me cubriste, estuve en una cárcel, no me visitaste, estuve en un hospital enfermo y ni siquiera fuiste a verme. Y ellos le dicen, Señor, pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo? ¿Usted cuándo ha visto a Cristo? No, usted no lo ha visto. Pero Cristo le dice, por cuanto no lo hiciste con uno de estos, tus hermanos más pequeñitos, es como si me lo hubiera hecho a mí. Por eso es el amor al prójimo, que debe ser como a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted ve en la calle a alguien aguantando hambre, si usted tiene la oportunidad, dele de comer. Porque si usted estuviera en esa situación, usted estaría esperando que alguien le tienda la mano. Si usted retrae la mano, la van a retraer contra usted el día que usted esté en una necesidad. Si usted bendice, será bendecido. A los de la derecha les dijo lo mismo. Hambre, sed, desnudo, todo eso, ¿cierto? Y ellos sí bendijeron al prójimo. Bendijeron al más necesitado y les dice, venid benditos de mi Padre. Pero hay algo que se nota en la Escritura. Escuche esto. Y es que las religiones, llámese como se llame, católica, cristiana, evangélica, protestante, como sea, muy pocas mandan amar al prójimo y bendecir al prójimo. La mayoría lo mandan a usted a ayunar, lo mandan a orar, lo mandan a diezmar, a ofrendar, y para de contar, ¿cierto? Ahora viene la pregunta. Cuando Cristo viene y va a juzgar, ¿por qué no pone en la derecha, y los que van a entrar al gozo de su Padre, no les dice, vengan benditos ustedes que ayunaron? No les dice, venid benditos que ustedes que diezmaron cada domingo, cada reunión. No les dice eso. Porque esto es el ayuno y el orar. Así el cristiano se me levante y el cuerpo pastoral se levante, como les gusta a veces por las páginas sociales, es irrelevante para Dios. Él no quiere sacrificios suyos. Él quiere que usted lo represente aquí en la tierra en amor al prójimo. Amén, amén. ¿Cuánta gente no se la pasa ayunando para que Dios le resuelva la vida y no reciben respuesta? ¿Cuánta gente no ahora dedica horas y horas para estar orando, pero no salen de sus casas o no salen de su iglesia para mirar quién está en necesidad? Y por ninguna parte Cristo le va a reclamar a usted el ayunar, el ofrendar o el diezmar. Le está reclamando el que usted no le da ayuda al necesitado, a la viuda, al huérfano, al extranjero y al levita. Los actos de amor hacia el prójimo, no los suyos. Y algo que estamos notando en Job, antes de seguir, es que Job todos los días levantaba altar por sus hijos, por su esposa, por sus riquezas, por sus bienes. Pero Job no estaba ayudando, según sus amigos que lo reclamaron, no estaba ayudando a las viudas, no estaba ayudando a los huérfanos, no estaba ayudando al necesitado. Y él no estaba clamando por los demás, estaba clamando por sí mismo. Eso es lo delicado. Vamos al verso 9. El adversario respondió a Yahweh, es por nada. Está preguntando. Es
por nada que Job teme a Eloah. Sigue leyendo. Tú has puesto un vallado protector alrededor de él, su casa y todo lo que él posee. Tú has prosperado, su trabajo y su ganado están esparcidos por toda la tierra. Fíjense algo muy importante lo que le está diciendo el adversario y lo reconoce. El Eterno pone un vallado protector al lado de aquel que le sirve. Pero eso no indica que el mal no vaya a zarandearlo, no le vaya a tocar. ¿Por qué gente entra de un momento a otro en calamidad? ¿Por qué entra en problemas graves y delicados de un momento a otro? ¿Y buscan a Dios? Sí. ¿Temen al Eterno? Sí. Pero están dejando el amor al prójimo a un costado. Por eso Yeshua o Cristo dijo muy claro que debemos amar a Dios, a Yahweh, sobre todas las cosas, pero hay que amar al prójimo como a sí mismo. Usted puede amar a Dios, ser un siervo como Job de Dios tremendo, pero el mal lo va a tocar si usted pierde la protección del Eterno. Sigue leyendo. Pero si tú extiendes tu mano y tocas cualquier cosa que tiene, sin duda él te maldecirá delante de tu rostro. Escuche lo que dice el mal. Y es la verdad. Es la verdad. Hay muchas personas que son bendecidas y prosperadas porque Dios lo quiere así. Y esas mismas personas, cuando pierden su economía, cuando pierden las cosas o pierden la salud o sus hijos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos empiezan a renegar del Eterno. Entonces viene la pregunta, ¿interés cuánto vales? Pues el diezmito. Yo te amo si me das. Si no me das, entonces no te amo. ¿Es lo que pasa en muchas iglesias? Si usted es buen aportante, lo aman. Si no, menospreciado. Es delicado. Si usted tiene, usted es. Si usted no tiene, no era. Yo viví eso cuando yo estaba en Colombia. Cuando tuve mis compañías y tuve mi dinero y andaba súper bien, a mí me querían mucho en la iglesia. Al punto que cuando el pastor necesitaba salir de algún lado, ¿a quién cree que llamaban? Hermano Carlos, tengo una salita, claro, y allá iba el hermano Carlitos a llevarlos y a pasarla bien chévere. Pero cuando perdí mi economía, cuando perdí todo, perdí hasta la manera de caminar y el deseo de vivir, hasta ahí llegó el famoso hermano Carlos. Y lo curioso es que paré a los Estados Unidos por la voluntad de Dios y estoy bien. Y ahora sí, muchos de ellos, ay, pastor, Dios lo bendiga. Acuérdese, si necesita algo de mí, yo puedo ir allí a ayudarle, a colaborarle. ¿O no, Mari? Y yo apenas le digo a mi esposa, mire, este es un descarado, este me hizo esto, este me hizo aquello, este me hizo no sé qué. Y es lo que Satanás le estaba diciendo al Eterno. Job le bendice, Job le ama, porque usted lo bendice y lo protege. Déjenmelo tocar y verá que lo va a renegar en su propio rostro. Pero Dios sabía quién era Job. Y así habemos muchos hombres que aún en problemas, en dificultades o en bendición, seguimos amando y cogidos de la mano del Eterno, porque sabemos que sin Él nada somos. Y en su voluntad vamos cada día de bendición en bendición, de aumento en aumento y de gloria en gloria. Es tremendo. Sigamos leyendo, yo digo en qué momento para y luego pasamos a otro lado. Sigue leyendo. Yahweh dijo al adversario, mira, todo lo que tiene está en sus manos, excepto que tú no pondrás un dedo sobre esa persona. Entonces el adversario salió de la presencia de Yahweh. Un día cuando los hijos de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor de ellos, en un mensajero vino a él y dijo, los bueyes están arrando con los asnos pacientes. No puedo leer porque están las chats estas. Un mensajero vino a él y le dijo, los bueyes estaban arando con los asnos, paciendo cerca de ellos. 15. Dice, cuando una banda de asaltantes de algo vino De Sheba. y se los llevó ellos también algo.
a los, es que no lo puedo leer bien porque está tapado todo esto. Ok, bueno, listo. Cuando una banda de asaltantes de Sheba vino y se lo llevaron, ellos también mataron a los sirvientes por la espada y yo soy el único que escapó para decirlo. Mientras él todavía estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Eloah, de Dios, cayó de los cielos y quemó las ovejas y los sirvientes y los destruyó completamente y yo soy el único que escapó para decírtelo. Mientras él todavía estaba hablando, vino otro y le dijo, los Hashim, 3 bandas de ellos cayeron sobre los camellos y se los llevaron. Ellos también pasaron a los sirvientes por la espada y yo soy el único que escapó de ellos. Mientras él todavía estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor de ellos. Y de repente vino un fuerte soplo desde el desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. Así que cayó sobre los jóvenes, ellos están muertos y yo soy el único que escapó para decírtelo. Job se levantó, rasgó sus vestiduras, rapó su cabeza, cayó en tierra y adoró. ¿Ven la diferencia? Perdió todo, pero lo único que no perdió es el temor y el respeto y la reverencia a su Dios. Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar allá. Oh santo. Yahweh quitó, bendito el nombre de Yahweh. Y en todo esto Job no cometió un pecado ni puso la culpa sobre el Eterno. Y así siguió la historia hasta que él perdió todo. Y así siguió la historia hasta que después le tocó su cuerpo, su salud, con una sarna terrible. Que ya no podía ni rascarse porque le vertía la sangre. Quedó viviendo en la calle. Y en el momento en que perdió toda la economía y perdió todo, ¿qué sucedió? Sus amigos se fueron de su lado. Quedó solo. Y viene algo más tremendo. La historia muestra que lo único que le quedó fue su esposa, la mujer que tenía. Y esta mujer, lo que le dice a Job cuando lo vio en esa situación que perdió todo es, maldice a tu Dios y muérete, ya no tienes nada. Por eso es que ahí es donde usted debe saber escoger a su mujer o a su esposo. No en yugo desigual. El yugo igual, escuchen esto, el yugo igual debe ser por el mismo Dios que usted sirve, debe servir quien está a su lado. Ahí comienza todo. Esta mujer estaba con Job, era por el dinero, por la riqueza. Mañosa, dijeron por ahí. No por amor. Y hay muchos casos así. Y el momento en que Dios permita que se pierda la economía, es donde se conoce quién estará al lado de uno. En la pobreza, en la enfermedad, en una cárcel, es donde se conoce quiénes son los verdaderos amigos y la verdadera familia. Porque muchos de los que son familiares son los peores enemigos que el hombre puede tener, los de su propia casa. Dice la historia que así pasó muchos años, no fue de un día ni 2 días, sino años. Al punto que él tenía que quemar madera, leña y tirarse encima de las brasas ardiendo para tratar de quemarse las llagas de todo su cuerpo. Ya convivía era con los perros. Para que vea que nadie está exento de que la maldad lo toque. Y Job ni siquiera se había dado cuenta de cuál era su error. Y los humanos no se habían dado cuenta de cuál era el error de Job. Así como usted no se ha dado cuenta cuáles son sus errores y sus fallas. Porque todos tenemos errores, todos tenemos fallas.
Y siempre, como lo dije el domingo pasado, necesitamos un buen amigo. Y el mejor amigo que uno puede tener es el que se atreve a decirle los errores de uno en la cara para que uno se corrija. No el que se la pasa chismeando con otros los errores míos. Es el que me dice a mí, mire, usted está haciendo esto, corríjase. Ese es el verdadero amigo. Ese es el que vale la pena tener. El amigo que le encubre a uno las cochinadas y las faltas es lo peor que usted puede tener como amigo, porque ese es el que lo va a dejar tirado en el momento en que usted esté en necesidad. Yummy, yummy. Vamos a pasar en un momentico al libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Vamos a mirar. Santiago. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 7. Ya le voy a dar la página en la Sefer Dabar. Santiago está para atrás. Al último casi. 18. Página 18 en la Biblia Sefer Dabar. Aquí está. 18. Y vamos a mirar ahorita cómo fue que Job logró, escuche esto, Job logró que Satanás o la maldad no lo tocara más. Y cuando usted mira la escritura y la analiza, fue cuando él corrigió su camino, cuando él corrigió sus actos, cuando él se arrepintió y pidió perdón por lo que él no sabía que había hecho. Y vuelvo y lo repito, una cosa es tener pecado en el corazón y otra cosa es que de vez en cuando tengamos actos de maldad. Una cosa son los actos de maldad y otra cosa es el pecado. El pecado me impide entrar al reino de los cielos, pero los actos de maldad, cuando yo me arrepiento y corrijo, me permiten estar en el reino de los cielos. Por eso vuelvo y lo repito. Dios dijo del rey David, este es el único hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque David cometía sus errores, pero se arrepentía cuando el profeta le hablaba y corregía su caminar. ¿Qué dice Santiago 4:7? Vamos a ver cómo el mal se retira de mí. ¿Listo? Santiago 4. 7. Por lo tanto, sometanse a Yahweh. Sométanse a Yahweh. Entonces, primero que todo es someterse al Padre Celestial, que es Yahweh. ¿Ok? ¿Cómo se somete usted al Padre Celestial? Les voy a hacer una pregunta. A ver, Nos sometemos. ¿cómo se somete usted al Padre Celestial? Yo le pregunto, usted me dice sí o no. Cada uno. ¿Diezmando? No. No. ¿Sí o no? Lo que no, No, responde es porque no. sí cree. No. Ya, usted sí cree. ¿Diezmando? No. ¿Ofrendando? No. No. ¿Dando mi dinero? No. ¿Ayunando? No. ¿Orando y orando? No. Pues, sí, pero. Parte. No, No hay tampoco. Usted puede orar todo lo que usted quiera y dedicar horas de oración, pero si usted no ama al prójimo y no tiene los actos de amor, sus oraciones no son nada. O sea, no. Eso dice la Escritura. Hay que orar, sí, pero los actos de amor son los que mandan en el reino de los cielos. Por eso Cristo dijo muy claro, mas buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia. La justicia es el amor al prójimo y el resto vendrá por añadidura. ¿Listo? Usted ve aquí un mojadito. Tiene que ayudarlo, aunque toque a escondidas, porque la ley lo friega a uno hoy en día, ¿sí o no? Hay que ayudar, hay que tender la mano. Usted conoce a alguien que esté sin trabajo, que esté pasando una dificultad, vaya al mercado, cómprele un mandado bien bueno y lléveselo. Llévele una paquita de agua. Eso es lo que Dios quiere de usted. No que le esté dando el dinero a los líderes religiosos del mundo entero, sino que usted invierta las ganancias que Dios le da a usted en el reino de los cielos, no en el reino de los hombres. ¿Listo? Entonces sométase al Eterno. ¿Cómo se somete al Eterno? Tiene que aprenderlo a través de su palabra. Tiene que entrar a la Torah. Toda la palabra, empezar a leerla, para que usted sepa qué es lo que Él quiere de usted, no es lo que los hombres se han inventado. Segundo, sigue leyendo. ¿En cuál? 7.
tan bonito que dice en la traducción del hebreo. Dice, además, adopten una decisión en contra del adversario y él huirá de ustedes. Miren lo que dice, en la Biblia Reina Valera dice resistir al diablo y él huirá de ustedes. Y en el hebreo lo que dice es, tomen una decisión personal. Y así se levanta el que se levante. Le voy a decir una cosa, el diablo no se va a ir de su vida porque usted lo reprenda. El diablo no se va a ir de su vida porque usted esté que ore y ore, ayune y ayune. Es porque usted ponga en práctica la palabra del Eterno. O sea, si haces las cosas, o sea, si te alineas con Dios, el diablo se aleja. Exacto, por eso dice en hebreo, dice, por tanto, sométase a Yahweh. ¿Qué es someterse a Yahweh? Al Padre Celestial. Haga lo que el Padre Celestial estableció en su palabra. Y no es difícil. Darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, de visitar al que está en la cárcel, Es que está al fácil. huérfano, a la viuda. ¿Es difícil? No, pero a nosotros los sistemas religiosos nos enseñaron otras cosas. Por eso es que no tenemos la respuesta de Dios en nuestra vida. Tenemos que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Hay que orar? Sí, hay que orar. ¿Hay que ayunar? Hay que ayunar. Pero de nada sirve a usted orar y dedicar largas horas de oración o días de ayuno si usted al prójimo no le tiende la mano. ¿De qué sirve que se esté metido en una iglesia, en un templo o en un estudio bíblico todos los días? ¿De qué sirve hasta vestirse como cristiano, como dicen hoy en día, cuando usted le voltea la cara al prójimo para no saludarlo? Cuando usted habla mal del prójimo, cuando usted ve al necesitado y no le tiende la mano y no lo ayuda. Pero en una necesidad usted sí está esperando que lo llamen, que le ayuden, que lo bendigan. ¿Ve? Entonces adopten una decisión en contra de Hasatán, el adversario, y él huirá de vosotros. O sea, resístalo. ¿Se da cuenta que lo curioso, que en ninguna parte de la Biblia se encuentra que hay que reprender al diablo? No hay un solo versículo escrito. No hay una sola porción escrita. Y lo más curioso es que en todo el Antiguo Testamento usted no encuentra a alguien reprendiendo a Satanás. No, porque él solo se aleja cuando hace uno el bien. Él se tiene que alejar. ¿Y sabe por qué se tiene que alejar? Porque entra la protección de Dios en su vida. Esa es la protección que usted necesita. Si usted bendice, será bendecido. Si usted deja de estirar la mano para ayudar, nadie lo va a ayudar a usted. O sea, regalar. Si usted quiere ser bendecido y que el resto le venga por añadidura, usted entra en la justicia del reino de los cielos. Por eso cuando Cristo venga, usted no ve a Cristo reclamándole a la gente que los va a echar al lado izquierdo porque no oraron, porque no ayunaron, porque no diezmaron, porque no ofrendaron, sino por los actos de amor, las acciones que usted tenga. ¿Ve cómo cambia todo cuando entramos a la palabra? Ahora quiero invitarlos al libro del 42 de Job, último libro, y vamos a ver cómo Job cambió su suerte, cómo cambió su situación. 42. Sí, 42 del verso 10 en adelante, vamos al verso y vamos a terminar, hoy va a ser cortica la recién. En la Sefer Dabar, Estamos en la... 12:56. Carlos, Job, no llega a 34. No, No, señora. 12:56. No, Job llega a 42 capítulos. llega 42. 41, 42. ¿A cuál? 12:56, o sea. 12:56. Ujú. Pero, ¿42 qué? Verso 10 en adelante. 10 en adelante. Verso 10, ¿qué dice? Cuando Job oró por sus amigos, Yahweh restauró doble de lo que tenía antes. Deme un chutito que no he llegado. 12 y 50, ¿qué? 56. 10. 42. Listo. Miren lo que dice la escritura. Dice, cuando Job oró por sus amigos. Entonces, fíjense algo muy importante. Al comienzo de la escritura, cuando empezamos a leerla, dice que Job, ¿cierto?
santificaba a sus hijos después de los podis, después de las fiestas, ¿cierto? Ofrecía sacrificios por él, por sus hijos, por su esposa, por sus bienes, pero Job nunca oraba, nunca oraba por sus amigos. ¿Qué indica esto? Esto se llama intercesión. ¿Qué es la intercesión? ¿Qué es intercesión? Intervenir. ¿Qué es la intervenir? Por alguien más. Por orar alguien. Exacto, entonces dígamelo completo. ¿Qué es la Abogar intercesión? por alguien más. Abogar por alguien más. Es Pedir abogar alguien por más, otro. Por otra persona. La oración no solamente es de palabra. Ni propia. La oración no debe ser propia ni personal. Recuerdo que hace un año o 2 añitos, un día Olguita me dijo cuando estábamos en el hotel. Me dijo, ¿por qué tú siempre, Clarifica eso. por qué siempre nos dices, Ahora no se me gusta la gente, no va a saber dice, eso. no dices, sí, Olguita me dijo ese día en el estudio bíblico cuando terminamos, ya lo clarifiqué. Cuando hacíamos los estudios bíblicos en el hotel, al terminar, siempre le pido a alguien que ore, ¿cierto? Amén. Rara vez estoy yo orando, ¿cierto? Amén. Y ese día me decía Olguita, me decía, pero ¿por qué tú siempre nos pides que oremos y tú nunca oras por ti? Así me lo preguntó. Y siempre y le recalqué esta porción y se va a acordar que le dije, porque cuando yo oro por los otros, la bendición me llega. Cuando yo oro por mí, la bendición no me llega a mí. Dice muy claro, dice muy claro la escritura, cuando Job oró por sus amigos, eso se llama interceder, es abogar por otro. Y es lo que Cristo, lo que Yeshua, lo que está escrito en toda la palabra de Dios, del Génesis Apocalipsis, hasta habla de la parábola del buen samaritano. Cuando usted tiene actos de amor hacia otro, usted será bendecido. Cuando usted tiene actos de amor hacia otro, la maldición se va. O sea, es igual que como en persona. A Yahweh no le agrada el yo. Nunca, El mundo no nunca. revuelve de ti. La escritura marca, la escritura toda marca en que usted interceda, ayude, abogue o vea por el que está en necesidad. Cuando usted hace esos actos de amor, de llevarle comida a los de la calle, a los necesitados, a los que están solos en las cárceles, a los que usted sabe que están en necesidad, Dios le revierte la maldición a usted y va a ser revertida aún de sus hijos y los hijos de sus hijos. Sus hijos pueden estar en problemas graves y delicados, pero usted siga marcando la justicia del reino de los cielos y el Eterno va a proteger aún a sus hijos donde quiera que estén. Amén. Y los va a sacar del problema porque esta es su promesa. Amén. Si usted sigue luchando por usted mismo, por crecer, por progresar, por triunfar, por ser cada día, tener más y, como dice el mexicano, ser bien, bueno, suena fea la palabra, bien grande, ¿qué va a pasar? Usted puede que lo logre, pero con un esfuerzo y en cualquier momento usted puede perder todo. Pero en Dios, cuando usted triunfa y usted progresa es porque Él le añade, Él le bendice y Él le protege. Y Él, lo más bonito de las cosas de Dios, como dijo Yeshua, es que Él también restituye lo que usted ha perdido. Amén. Le pueden quitar todo lo que usted se puede imaginar, pero Dios le restituye a usted más. Miren lo que dice la escritura. Verso 10 dice, cuando Job oró por sus amigos, Yahweh, que es el Padre Celestial, ¿y por qué decimos esto? Porque en esa época Cristo no estaba. ¿Ya? Dice, Yahweh restauró doble lo que él tenía antes. Doble bendecido. Y mire cómo fue la restauración. Vamos a mirar cómo él restaura. Que es increíble cómo la forma en que lo sucedió. Y la escritura dice que volvió a ser hasta no sé cuántas veces más poderoso de lo que era antes. Por eso todo en la vida es un proceso. Lo que tú estás viviendo es un proceso. Lo que tú ya viviste es un proceso. Y cada proceso de lo que hemos vivido, sobre todo donde hemos tenido que sufrir y tener lágrimas y tener tristezas, es para que aprendiéramos lecciones de vida. Si no aprendemos la lección en medio del proceso, vamos a seguir en el proceso sufriendo y luchando. Y fue necesario.
necesario. tienes que corregir. Mire, Job no sabía sus errores y sus fallas. De acuerdo al verso 1, todos pensamos que Job era íntegro, derecho, recto, correcto, honesto y veraz. Porque aún el Eterno, o quien nos tradujo la Biblia, escuche esto, quien nos escribió el libro nos hizo ver eso de Job. Pero cuando miramos el mensaje de sus amigos, le dijeron las verdades a Job. ¿Cuáles eran sus fallas? No eran pecados. Eran actos de maldad. Temporales. Ojo con eso. Actos de maldad temporales que no son pecados. Como ver una viuda y no ayudarle con el sustento. Hoy sí le ayudo y mañana que se friegue. O abusar de las criaturas. Y después voy y le ayudo. Pues la gente. O después, le ayudo después. Y yo te pudiendo ayudarle. Como abusar de un niño, como decía uno de los amigos de Job, que quebrantaba las manos de los niños. ¿Qué era eso? Cuando usted lo investiga en el pasado, es poner a los niños a trabajar por la ayuda que están pidiendo. Si hay un pobre, escuche esto, si hay un pobre que llega a su casa y le pide prestado y usted sabe que es pobre y que no le va a pagar, Regálaselo. no le preste. Déselo. Se lo regala o le cambia el préstamo por una labor para que se lo gane, que es lo mejor. Bárrame aquí, límpieme aquí, gánenselo tranquilo y se les enseña a trabajar. Porque también si usted, escuche esto, si usted no sabe manejar sus finanzas, usted puede perder la bendición o Dios le puede retraer a usted la bendición de sus finanzas si usted va a ayudar a una persona que está siendo procesada por Dios. ¿Cómo? ¿Otra vez? Usted tiene que ser sabio con sus finanzas también. Sí, saber cuidar tu- Porque si usted va a ayudar a una persona, escuche esto, si usted va a ayudar a una persona que Dios está procesando, donde le cerró la economía, y usted le va a dar de comer, Dios le cierra a usted la economía para que usted no lo bendiga. O sea, como cuando le La das escritura dice que a un- Bueno, el impío tiene que ser procesado. ¿Cuál es el impío? El que está en la situación por pecados, por decisiones personales. Por eso cuando usted ve a un drogadicto en la calle y usted no puede ir a darle dinero porque pobrecito está pidiendo, Que procese su. usted tiene que analizar a quién le está pidiendo a usted la ayuda. Pero si usted está en una comunidad o en un grupo como este y ustedes preparan comida, sí podemos ir a los sitios donde están los homeless. ¿Homeless se dice? Así estén chupando droga, lo que sea, y darles de comer. Porque es una actividad de misericordia. Pero si usted viene que ve que está fumando droga y viene a pedirle a usted que el dolarcito, o ya no piden el dólar, los 70 centavitos, es lo que le piden a usted, y usted sabe que está es para consumir droga, Dios le va a procesar a usted su economía si usted sabe que lo está, Haciendo mal. le va a hacer un mal. Por eso usted tiene que ser sabio a quién, cómo y cuándo va a ayudar. Porque hay gente que se acostumbró ahora a pedir todo el tiempo sabiendo que les ayudan. Hay que ser sabio. Cada vez que usted vaya a extender la mano en misericordia, hable con el Eterno y pida sabiduría y guianza. Pero no retraiga su mano para no ayudar cuando hay alguien en necesidad. La Escritura dice la viuda, sí que habla de las viudas. Habla del extranjero. Hablamos de los que somos migrantes. Sobre todo aquí que llega gente que está en necesidad, que no tiene ni trabajito ni cómo. De alguna manera se les puede ayudar. El huérfano. Solo eche cabeza usted cuántas veces usted me da una ayuda. Y él siga echando cabeza y dígale al Señor que le recuerde. Y usted se da cuenta que algo malo le sucedió a usted después de no ayudar. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso que nuestra propia conciencia nos ha puesto a decir, es que fue por esto y por esto. Y hemos tenido que decir, Señor, perdóname. Perdóname. Pero no podemos seguir retrayendo la mano
No podemos cambiar los actos de misericordia y amor que Dios estableció en su palabra, que Cristo ratificó por oraciones largas y ayunos largos y reuniones largas en las iglesias y el resto que se friegue, no. Y yo no veo por ningún lado que Cristo el día del juicio vaya a reclamar a alguien por ayunar o no ayunar, por diezmar o no diezmar. Vamos a leer el verso 11. Entonces todos sus hermanos y hermanas vinieron a él. Miren lo que dice, hermanos y hermanas. Entonces cuando Job, esto ya la dejó escribir, Pero ahí estamos hablando de los hermanos de... cuando Job tuvo dinero, tuvo money, tenía su familia a su lado, ¿cierto? ¿Sí es así o no es así? Entonces todos sus hermanos y hermanas. Dígame, ¿verdad que cuando usted estuvo mal en alguna ocasión, a él cuando lo visitaba? Cuando usted tiene dinero, ahí sí donde te pongo. Pero ahí, ahí está Cuando hablando usted- de los hermanos de Job. Sí, la familia de Job. Que era Cuando usted él anda en tenía, un carro, estaba su familia, mire, cuando mire, no tuvo, no mire tuvo esto, familia. que yo lo he notado acá. Cuando usted anda en un carro chafita, Nadie te pide rayos. ni lo saludan. Nadie te pide rayos. Mírenlo en una troca o en un auto bueno. Nadie les pide A mí me lo piden. ¿A dónde te pongo? Ah, hasta lo invitan a los polis, ¿sí o no? Mira, sí, dijo el carrito gris. De verdad que nadie me saluda cuando voy en ese carro. Entonces, la escritura dice que cuando el Eterno bendijo a Job nuevamente, su familia volvió. Sigue leyendo. Dice, vinieron a él. También todos los que lo habían conocido antes. Volvieron Y ellos, los amigos. Sigue. y ellos comieron una cena con él en su casa. Ajá, sigue. Ellos lo consolaron y lo confortaron para todos los males y Yahweh había afligido sobre él. Que Yahweh había afligido sobre él. Vea cómo está. Dice que Yahweh lo infligió. ¿Qué se infligió? No lo causó. Lo permitió. Por eso se sabe que el mal no lo toca a uno si no tiene la autorización del Eterno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso se llama zarandear. Satanás a usted no lo toca para destruirlo. Lo zarandea para hacerle cosas malas con un solo objetivo, que usted reaccione. Si usted no reacciona, va a seguir en el hoyo. Si usted no reacciona y corrige sus malos actos, usted va a seguir en la situación en que usted se encuentra. Cuando usted corrija, a usted le cambia todo. Sigue leyendo. Yahweh bendijo la postrera situación de Job aún más que la primera, y tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 pares de bueyes y 1,000 asnos. Él también tuvo 7 hijos y 3 hijas. La primera él llamó Yemina, la segunda Quetzai y la tercera cuerno de antimonio, que viene siendo Karen Campú. Keren, Campú es cuerno de antimonio, de donde sacan las pinturas. Pero así le puso su hija. Sí, así se llama. Dice, en ningún lugar de la tierra se podían encontrar mujeres más bellas que las hijas de Job, y su padre les dio herencias juntos con sus hermanos. Paren un segundito. Sí, entonces, vamos a lo siguiente a analizarlo. Entonces, ¿era rico? Sí. Porque el Eterno lo protegía, ¿cierto? Sí. Satanás lo zarandeó, Sí. perdió todo, ¿cierto? Sí. ¿Y cuándo fue restituido todo? Cuando él oró por Cuando sus él amigos. oró por sus amigos. Por eso. Fíjense entonces que al comienzo oraba por su esposa, por sus hijos, por sus bienes, pero nunca por otros. Nunca oraba por otros.
Por eso su oración, mi oración, no tiene que ser Dios mío, ayúdame, Dios mío, bendice, Dios mío, socórreme, Dios mío, cambia a mis hijos. No, Dios mío, bendice a fulano, prospera a sutano, bendice los negocios, bendice las casas, bendice los carros de fulano, sutano, prensejo. No ore por usted, nada. Comience a practicar esto, no ore por usted, no pida por usted. Dé gracias a Dios, al Eterno, por cada cosa de su vida, sea pequeñita, sea mediana o sea grande. Si usted intercede por otros, la bendición que usted hace por otros se retorna a usted y a ellos. Y es lo que los tres amigos de Job le dijeron a Job. Job, cuando sus tres amigos le pusieron el dedo en la llaga y le dijeron sus verdades, él reconoció, aunque quedó en silencio. No le respondió a sus amigos. Él se autojustificaba. ¿Recuerdan que les mostramos? Él se autojustificaba. Y la autojustificación de que yo soy por esto, yo lo hago por esto, yo dejé de hacerlo por esto, no vale ante el Eterno. Son los actos de amor y misericordia. El amar al prójimo como a sí mismo. O sea, es como cuando estábamos haciendo vamos a orar por Nancy, por Mari, por... Sí, que señora. lo estábamos haciendo aquí todos. Por eso mi esposa les puso este ejercicio. Que usted ore esta semana por fulana, usted por el otro por el otro. Porque así mismo usted sería bendecido. La escritura marca que Satanás no pudo tocar más a Job. Cuando Job aprendió la lección, cuando Job intercedió por sus amigos, ya no intercedió por sí mismo, ¿sí ve? Perdió todo lo que él quería, perdió todo lo que él tenía, y como ya no tenía por qué orar de él, le tocó pedir por los otros. Inmediatamente dice que llegó la protección y la bendición del Eterno, y su posterior estado fue mejor. Hijos más hermosos, hijas más hermosas. Lo único que no menciona es a la canija esposa. No menciona más la escritura sobre ella. No se sabe más de ella. Pero todo se lo restituyó al doble. Todo en Eterno, en Dios, es nuevo. Él hace todo nuevo. ¿Cuándo? Cuando usted aprenda la lección, cuando usted corrija, cuando usted interceda por otros. Miren lo que dice la Reina Valera, se lo voy a leer el verso 11. Dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él, y le consolaron todo lo que, aquel mal que Yahweh había traído sobre él. Mire, y cada uno de sus amigos, de los que le visitó, le dio una pieza de dinero o de oro y anillos de oro. Los mismos que lo abandonaron a usted son los mismos que más tarde lo van a querer bendecir a usted, porque van a esperar de usted algo. Los mismos que lo pisotearon, los mismos que humillaron, los mismos que lo maltrataron, esos mismos después van a venir a visitarlo y van a traer algo. Cada uno de ellos le trajo una pieza de oro, le trajo vestidos, y eso le permitió a Job volverse a levantar. Pero la Biblia dice que el Eterno puso eso en el corazón de cada uno de los que lo visitó. Y llegó a ser mucho más poderoso de lo que era antes. Volvemos al verso 16. Oye, Carlos, espérate. Ok, sí. Es lo que te iba a decir. Yo me adelanté poquito, ahorita te lo digo cuando lleguemos ahí. Go. 16. Después de esto, Job vivió 140 años, suficiente tiempo para ver a sus hijas y nietos en 4 generaciones. Miren lo que dice la escritura. Estaba que se moría ya, ¿sí o no? No tenía dinero, no tenía comida, no tenía casa, vivía como un perro. Corrigió, intercedió por sus amigos, el Eterno lo volvió a proteger Y vivió 4 y vivió, generaciones. le volvió la salud al punto que conoció 4 generaciones, como ayer que estábamos en el chistecito hablando de lana, ¿no? No lo puedo decir en... Siga. Verso 17. Ah, 17. segunda parte del verso Es lo que 17. te iba- ok. Ah, no, 17. Entonces, anciano y lleno de días, Job murió. Y luego, y estaba escrito que él se levantaba de nuevo con aquellos a quienes se lo levanta. B. Pare despacio, vamos despacio. O. Esto no lo dice.
Esto no lo dice la Reina Valera. Esto es una porción que le quitaron a la Reina Valera. Muy pocos cristianos lo entienden. Voy a volvérselo a leer, ¿listo? Dice, y está escrito que él, Job, se levantará de nuevo con aquellos a quien Jehová levante. Él estará en la resurrección de los muertos que hablará el apóstol Pablo. ¿Y qué dice en la otra? A ver, No dice nada, la No, ahí quitaron. nomás llegas al 17. La quitaron, por eso dice que esto lo quitaron. Sí, Y está nomás escrito. llegas al 17. Verso B, lee la parte B. este hombre es Descrito. descrito en el libro Siriaco, como vienes en la tierra de Uz, en la frontera de Edom y Arabia, en el nombre anteriormente era Jehová. Entonces fíjense que en la historia de Job se encuentra en un libro que se llama Siriaco. Y ese libro lo quitaron también de las Sagradas Escrituras. La Iglesia Católica cuando conformó un canon bíblico. Hay que buscar ese libro. A ver si está en la que tenían antes. Como viviendo en la tierra de Uz, No. en la frontera de Edom y Arabia, y su nombre anteriormente era Iyobat. Bueno, no sé qué es lo que traduce. 17c, léalo. Dice, y habiendo tomado una Isha árabe, él tuvo un hijo cuyo nombre fue Enón, y él mismo fue el hijo de su padre Zerah, uno de los hijos de Esav y de su madre Basmat. Así que él fue el quinto desde Abraham. Imagínense. Y habiendo tomado una Isha, que es una hermana árabe, él tuvo un hijo cuyo nombre fue Enom, y él mismo fue el hijo de su padre Serac, uno de los hijos de Esab, y de su madre Basnat. Así que él fue el quinto desde Abraham. Parte de. Y estos fueron los reyes que reinaron en Edom, en cuyo país él también reinó primero, Balac, el hijo de Beor, y el nombre de la ciudad era Dinahaba. Pero después de Balac y Jobat, quien es llamado Job, y después de él Yusham, quien fue el gobernante del país de los Temanim, y después de los Hadad y el hijo de Bedad, quien destruyó a Midian en los planicies de Moab, y en el nombre de la ciudad era Abid. Entonces fíjense que está el libro del Siriaco, que lo quitaron del canon bíblico. Bueno, vamos a decir, hoy, Hoy. repeat after me, please. Hoy me voy a comprometer conmigo mismo conmigo mismo a corregir lo que tenga que corregir. lo que tenga que corregir. Voy a empezar Voy a empezar a realizar a realizar actos de amor actos de amor como Yeshua lo estableció, como Dios lo estableció, para que me vaya bien para que me vaya bien en esta tierra. en esta tierra. Vamos a orar. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, por tu palabra que hemos leído acerca de Job, Señor, donde muy pocos lo entienden, porque no miran el contexto total del libro, donde Job tenía en ciertos momentos actos de maldad que él ni siquiera se había dado cuenta, Padre. Actos por los cuales Satanás lo tocó. Lo mismo ha pasado con muchos hombres en el mundo entero, Señor, que no saben por qué les está yendo mal, por qué están pasando ciertas cosas, por qué esas situaciones, por qué los problemas en el hogar, por qué los problemas con los hijos, por qué los problemas aún en las iglesias, por qué los problemas en la economía, por qué los problemas de salud, y no hallan la respuesta, porque no han tenido personas que se atrevan a decirle la verdad en la cara, como lo hicieron sus tres amigos con Job. Gracias, Padre, porque nos has permitido encontrar que Job corrigió lo que tenía que corregir, se arrepintió. Y la corrección se dio cuando él intercedió por sus amigos, cuando él abogó por sus amigos, para que ellos no cayeran en lo que él cayó, para que ellos no fueran tocados, para que ellos aprendieran, Señor, lo que es la misericordia, el amor al prójimo, como a sí mismo, como Jesús lo estableció. Y eso permitió que todo cambiara en la vida de Job. Te pido por cada persona que está a través de las redes sociales escuchándonos, por los que estamos acá, Señor, que podamos amar al prójimo, podamos dar de comer al hambriento, de beber al sediento, al desnudo vestirlo, al que está en la cárcel, al que está en un hospital, Señor, visitarlo también, aquellos que están solos y desamparados, Padre bendito. Tú necesitas que nosotros seamos tus manos, tú necesitas que nosotros seamos tus pies para ir donde aquel que tiene necesidad, Padre.
Para que aquel día, Señor, cuando llegue la hora y el tiempo, tú nos digas, venid, que nos hagamos a la derecha, bendito de mi Padre, y no que nos toque a la izquierda, Señor. Gracias por todo. Gracias, Cristo. Gracias, Yeshua. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, Dios les bendiga.